Buen día. La siguiente unidad se llama fuentes de las obligaciones, ¿sí? Y aquí tenemos que analizar el concepto de fuente para el derecho, los diversos tipos de fuentes y diversas fuentes de las obligaciones y tipos de fuentes del derecho, ¿sí? Bien, comenzamos con el concepto. El concepto etimológico de fuente viene del latín fons, que significa manantial o lugar de donde brota el agua, ¿sí? El diccionario dice que una fuente es material que sirve de información a un investigador o de inspiración a un autor, ¿sí? Y finalmente el concepto que es el que nos interesa a nosotros, que es el de fuente para el derecho, es todo fenómeno creador de normas jurídicas, ¿vale? Ahí el concepto. Ahora, tipos de fuentes del derecho. Hay tres, ¿sí? Que son las históricas, las reales y las formales. Ah, las históricas, bueno, pues son documentos que contengan derecho que hayan estado vigente en algún momento del pasado, por supuesto, ¿sí? Para nosotros, pues los códigos anteriores que se derogaron, el código de Napoleón particularmente para nuestra tradición romanista, en fin, cualquier documento histórico que sirva o de inspiración para crear una nueva norma jurídica, ¿sí? Luego vienen las fuentes reales, que son costumbres y patrones sociales de conducta localizados en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Ah, Cuando sucede algo dentro de una comunidad, dentro de una ciudad, un pueblo, etcétera, un país, el legislador lo toma y lo legisla para regularlo. Es decir, es algo que ya existe, es un fenómeno sociológico, económico, cultural, etcétera, que el legislador regula, ¿sí? Creando normas jurídicas. Esas serían las fuentes reales. Y las fuentes formales, que son procesos de creación de normas jurídicas. Y aquí como ejemplo clásico, pues tenemos al proceso legislativo, ¿sí? Es decir, el trabajo del legislador, que es el que crea la ley, ¿sí? Ah, esas serían las fuentes formales. Hay en distintos niveles. El presidente de la República tiene una facultad de decreto, un gobernador también, un ayuntamiento tiene la facultad de expedir un bando de policía y buen gobierno, por ejemplo. Esas no son leyes, son normas jurídicas, pero no son leyes. Recordemos que la ley únicamente es producto del proceso legislativo, es decir, solo un legislador puede hacer ley, ¿sí? Uh, Hay distintos tipos de normas jurídicas, ¿sí? Una de ellas es la ley. Tenemos, les acabo de decir, la facultad de decreto, por ejemplo, es otra norma jurídica, un bando de policía y buen gobierno es otra norma jurídica, una norma oficial mexicana, ¿sí? Pero ley, solo la que es producto del proceso legislativo, ¿vale? Luego, dentro de las diversas fuentes de las obligaciones tenemos a las fuentes particulares de las obligaciones, ¿sí? Que son las que le van a dar contenido a nuestro curso y son las que están contenidas en el Código Civil, que es contrato, declaración unilateral de voluntad, enriquecimiento ilícito, gestión de negocios, hecho ilícito, ¿sí? Y riesgo profesional, bueno, ahí queda, sigue en el código, pero que ya no es vigente, ¿no? Luego tenemos a las fuentes formales, que es la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. También hay otras fuentes, así lo van a encontrar en los libros, como un testamento, como una sentencia, como el concubinato, por ejemplo, ¿no? Esa es otra forma de ver fuentes de las obligaciones. Las hay contractuales y extracontractuales también, porque pues, el contrato es una de las fuentes más importantes, entonces como que merece su división aparte, ¿no? Ahora, y finalmente también están los hechos y los actos jurídicos, ¿no? Como la fuente más arriba, digamos, la más general, que son hechos y actos jurídicos, que bueno, es un tema un poquito más amplio que va a merecer una clase aparte, ¿no? Por ahora dejamos aquí el concepto y tipos de fuentes de las obligaciones, ¿sí? Bueno, y también recordar, si quisiéramos decir algo así como fuente constitucional del derecho civil, bueno, tenemos al artículo 4 obvio, de la Constitución y al artículo 14. El 4 por lo que hace a la parte sustantiva y no es la única, claro, pero bueno, es la más importante.
y el artículo 14 por lo que hace al derecho civil adjetivo o procesal, ¿no? Para que le puedan dar una leída en su casa. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro lo de la fuente de las obligaciones. Los veo en el siguiente video para tratar a los hechos y actos jurídicos, porque es una teoría que merece, pues, un comentario aparte, ¿no?